El dólar ha sido uno de los temas de preocupación económica. Un salto en las cotizaciones llevó a que generara una cierta rispidez en la economía. Para los argentinos, el dólar es parte de nuestro corazón sensible económico. Estamos para hablar con el tema con Lorenzo Sigós Gradiña, economista jefe de Ecolatina. ¿Cómo estás, Lorenzo? Bien, todo bien. Muchas gracias. Vimos una suba de 50 centavos en cuestión de días. Pareció mucho, impactó un poco a fin de año sobre todo, acompañando una situación política salteada, un Congreso votando leyes con protestas fuertes en la puerta, con detenidos, con heridos. ¿Este suba del dólar tiene que ver más con la política o con la economía? ¿Es una suba del dólar que es pasajera o vino para quedarse? Creo que el dólar se va moviendo de asaltos. Hace la plancha, por decirlo de alguna manera, y cada tanto, por un acontecimiento político o alguna medida económica o algún ruido financiero en el mundo, ahí se despierta de ese letargo, que vale aclarar que quizás lo que más me preocupa a mí no es que suba un poco, sino que haya hecho la plancha por tanto tiempo. Este año la inflación va a cerrar en torno al 25% y el dólar sí termina esta última semana del año por arriba de 18 pesos, con suerte 15% de depreciación. Por otro lado, cuando subió las tasas de interés Federico Sturzenegger, allá por fines de octubre y principios de noviembre, el dólar mayorista casi perfora 17 pesos. Es decir, estaba yendo para atrás en un contexto en que la inflación es elevada. Y ahí es cuando sí creo que sonaban todas las alertas. Creo que este reacomodamiento, si bien por factores políticos, también cuestiones estacionales, permite que el año no cierre tan mal para el dólar en el sentido de que no se atrase tanto. Pensá que, como te decía antes, la inflación está cerrando el año en 25% y en el mejor de los casos, si el dólar mayorista cierra el año por arriba de 18, la depreciación es de 15% mirando todo el 2017. Hay algunos números de estudios de Ecolatina que marcan tendencias como de cierto atraso del tipo de cambio. Por ejemplo, me llamó mucho la atención uno de las últimas semanas donde hablaban de un déficit del saldo de turismo de 10.000 millones de dólares. O sea, que vamos a gastar los argentinos 10.000 millones de dólares más en el exterior de lo que los turistas extranjeros gastan en la Argentina. ¿Eso indica que está atrasado el dólar? Sí, creo que es una señal clara de que hay atraso cambiario en la Argentina. También hay un déficit comercial de bienes muy significativo que va a cerrar casi en 8.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares por turismo. Uno va sumando a la cuenta y se da cuenta que en la Argentina no solo preocupa la grieta política, sino, por lo menos en economía, a mí lo que me preocupa es la grieta externa. Cada vez estamos consumiendo del resto del mundo mucho más de lo que producimos internamente y el gran problema es que no se puede vivir todo el tiempo haciendo eso. Digo, y más aún, uno puede pensar, bueno, estamos importando más bienes de capitales para el día de mañana ser más productivos, para exportar más, para crecer más. ¿No? Eso sería positivo, o sea, estaríamos hablando de un gasto de dólares, pero para el día de mañana producir más. Pero vemos mucho como el turismo, que es muy bueno, es recreativo, es muy lindo porque los argentinos viajan al exterior, pero la realidad es que tenemos una brecha ahí, que estamos gastando dólares sin generar nueva capacidad del día de mañana de generar dólares o producir un poco más. Claro, Y ahí sí preocupa. en tu último estudio destacabas que la suba de las importaciones había sido del 24,7%, que eso, como vos decís, puede ser o mayor inversión o simplemente atraso cambiario que se está consumiendo más bienes externos. Sí. Y hay un poco de importaciones de bienes de capital y que es productivo, que va a generar más producción el día de mañana, más inversión, pero también hay más importaciones de autos, por ejemplo. En este año 2017 que está cerrando tenemos un récord de patentamiento de autos importados. Claro. Y uno ve que las ventas de 0 kilómetros crecen al 20% en volumen, es un montón. Y cuando vos ves la producción nacional, prácticamente está estancada y lo que vuela son los patentamientos de autos importados. Ahí podría ayudar un poco la recuperación de Brasil, de la que hablan muchos economistas, que dicen, bueno, hoy hay mucha presión de exportaciones brasileñas, pues la economía brasileña no arranca, pero en el 2018 podría recuperarse. ¿Podría ayudar a esta situación? Sí, pero en Argentina particularmente nos estamos especificando en hacer pickups. Y si no aumenta la demanda de pickups de Brasil, la recuperación de las exportaciones automotrices hacia Brasil va a ser más acotada. Nos ha tocado eso en el reparto del sector automotriz. En Argentina se hacen pickups. Hay también otro dato que destacabas en tu último estudio de que creció el 20,3%, si no me equivoco, la deuda externa en el último año. Ese crecimiento fuerte de la deuda con el que el gobierno sostiene el déficit fiscal, o sea,
este gradualismo en el cual el gobierno dice vamos a bajar el déficit fiscal de a poco y lo financiamos con dólares traídos del exterior. ¿Eso no provoca también mayor atraso cambiario? ¿No es un dato que tendríamos que ver como que esta tendencia va a seguir? Sí, sí, eso es lo que preocupa. Uno ve que hay atraso cambiario, quizás no tan elevado como en 2015, el último año del kirchnerismo, pero la gran diferencia es que ahora no hay restricciones a la compra de dólares ni a las importaciones. Antes teníamos mucho atraso cambiario, pero no competíamos con el mundo porque estábamos muy cerrados. Pero ahora seguimos teniendo un atraso que creo que es considerable. Algunos hablan del 20, 25%, pero esa cifra más o menos a mí me parece confiable. Y la sensación es que con gradualismo vamos a seguir bajando el déficit muy lentamente y vamos a tener que conseguir mucho financiamiento externo. Y para colmo, la política monetaria hoy no está siendo gradual, está siendo muy contractiva, con tasas de interés muy elevadas en pesos, que lo que hacen es facilitar el carry trade. ¿Qué es el carry trade? Que un inversor que tenga dólares venda sus dólares, ponga la plata en Lebacs, por ejemplo, del Banco Central, o en algún rendimiento en pesos, que te paga una tasa de interés muy elevada, porque la tasa que paga hoy anualmente el Banco Central es casi 30%, y como las expectativas de depreciación del dólar son acotadas, estás teniendo una renta en dólares del 10%, o más del 10% en dólares. Cuando vos tenés esa combinación, es que el atraso cambiario viene para quedarse, porque vas a bajar muy lentamente el déficit, vas a tener que seguir colocando mucha deuda, va a venir mucho ingreso de capitales, mucha colocación de deuda pública en dólares, y además una tasa de interés que atrae a los inversores privados, pero no la inversión extranjera directa, la inversión extranjera productiva, sino la financiera. La contracara fue que subieron las reservas y el Banco Central tiene un récord de reservas hoy. O sea, eso también da una cierta estabilidad a la perspectiva económica. Sí, eso es cierto. Mucha de esa deuda que tomó el sector público, el Tesoro, se lo cambia al Banco Central. El Banco Central tiene más reservas. Pero también es cierto que el Banco Central tiene que, por esa emisión en pesos, después salir a colocar Lebacs, y a diferencia de las reservas que pagan una tasa de interés muy baja, 1 o 2% en dólares, las Lebacs pagan 30% en pesos. ¿Qué perspectiva ves para el dólar? Vos decías, la perspectiva es que siga atrasándose. ¿Qué perspectiva ves para fin del año próximo? 2018, hacia fin de año, ¿a cuánto estaría el dólar? Entre 20 y 21 pesos por dólar. Estamos hablando de un movimiento de alrededor del 15%, también un poquito por detrás de la inflación que esperamos para el año que viene. Nosotros estamos viendo en Ecolatina una inflación en torno al 18%. O sea que la perspectiva de un dólar atrasado continuaría, y este salto que vimos no es un tema que recupere el tipo de cambio, solamente es un sofocón de fin de año. Sí, y quizás también, como te mencionaba, viene a recomponer un poco lo que pasó en octubre, a fines de octubre y principios de noviembre, triunfo político, suba tasa de interés, más ingreso de capitales, que hizo que el dólar mayorista, que estaba casi en 18, baje a 17, bueno, ahora nuevamente está cerca de, cerrando en torno de 18 el dólar mayorista en Argentina, lo que por lo menos esa bajada que había tenido a fines de octubre, principio de noviembre, se ha recuperado, pero insisto, la Argentina tiene lamentablemente un esquema en que fomenta el atraso cambiario, que es significativo, como te mencionaba, y lo más probable es que el año que viene todavía se mantenga este nivel de atraso cambiario, con las consecuencias que vamos a tener que tener más déficit externo, es decir, vamos a producir menos de lo que importamos, y por otro lado, para pagar, para solventar ese gasto, vamos a seguir aumentando la deuda externa en la Argentina. Lorenzo, muchísimas gracias por este diálogo. Un placer. Seguimos con la letra chica.